La señora abogada Marisol, secretaria, dará cuenta de los documentos llegados a esta comisión. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción que modifica el artículo 476 del Código Penal para incluir el delito de incendio en lugares destinados al culto religioso. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Coloma, Bobadilla, Donoso, Fuenzalida, Leal y Lilayu, y de las diputadas señoras Bravo, doña Marta, Pérez, doña Marlene, Romero, doña Natalia y Baice, que modifica la Carta Fundamental para rebajar en un 50% el impuesto específico a los combustibles y el IVA en las condiciones que indica. Comunicación del jefe de bancada del Partido Socialista, por el cual informa que el diputado señor Marcos Ilavaca será reemplazado para las sesiones de los días 22 y 23 de marzo por el diputado señor Nelson Venegas. Comunicación de la diputada Mónica Arce, por la cual solicita lectura a la siguiente solicitud. La carta está dirigida a la presidenta de la comisión y solicita que, como es de público conocimiento, los efectos de la pandemia COVID-19 en sus dimensiones económicas, de emprendimiento y posibilidad de trabajo, así como en el escenario internacional e interno en materias de costo de la vida, se encuentran afectando gravemente a las familias de estratos medios y bajos de nuestro país, contexto que hace urgente que el Estado adopte medidas oportunas y eficientes en apoyo de las familias chilenas. Dado lo anterior y en lo que respecta... Diputados, diputadas, por favor, les pedimos un poco de silencio. La secretaria está haciendo lectura de la cuenta de esta comisión. Si no tomamos atención, después los puntos de la cuenta no van a poder ser tratados por los diputados y diputadas de esta comisión. Y le aprovechamos de dar la bienvenida al ministro de Sexpress, Giorgio Jackson, que se ha sumado a esta sesión, y entiendo que también está el ministro de Hacienda de manera telemática, ¿no? El ministro Grau de y el ministro Nicolás Grau de Economía también se encuentra presente. Telemático. ¿Cómo está? Ya. Secretaria, por favor, ¿podría continuar la lectura de la cuenta? Continúo. Dado lo anterior y en lo que respecta a la competencia de esta honorable Cámara, considero imprescindible que se permita el uso de los ahorros previsionales de forma extraordinaria con el denominado quinto retiro. De ahí que, con mucho respeto y en atención a la realidad de los habitantes de mi distrito, como desde la situación pública y evidente que vive nuestro país, que solicito en calidad de presidenta de la comisión poner en tabla de discusión el boletín 14.729-07. Comunicación del Ministerio de Hacienda, por el cual agradece la invitación y confirma la asistencia del ministro, señor Mario Marcel. Hace presente que el ministro no podrá estar durante toda la sesión por tener que asistir también al Senado. Por lo anterior, le acompaña el ministro secretario general de la Presidencia, señor Giorgio Jackson, quien estará durante toda la sesión. El correo electrónico del Ministerio de Economía, por medio del cual informa que el ministro, señor Grau, asistirá vía Zoom a la sesión del día de hoy. Oficio 17.276 de la Corporación, por el cual comunica que los comités parlamentarios acordaron autorizar a la Comisión para recibir en audiencias públicas a quienes formarán parte de las propuestas que corresponde efectuar a la Cámara de Diputados para su posterior aprobación por el Senado de los cargos de ministro del Tribunal Constitucional. Solicitud del señor Daniel Álvarez, profesor asistente del Departamento de Derecho Comercial de la Universidad de Chile, para ser invitado a exponer sobre el proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, que se encuentra en segundo trámite constitucional. Correos electrónicos de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información, Internet Society y SOC Chile, por los cuales solicitan ser invitados para exponer en la comisión sobre el proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Esto es la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, secretaria. Bueno, por lo que entiendo de la cuenta, el ministro Mario Marcel, del Ministerio de Hacienda, se habría justificado, no va a poder estar presente en la sesión. Sin embargo, se encuentran hoy presentes para dar inicio al tratamiento y la discusión del proyecto de ley de protección y tratamiento de datos personales, el ministro Giorgio Jackson de Sexpress y también el ministro de Economía Nicolás Grau. Ofrezco la palabra sobre la cuenta a los parlamentarios. Diputada Giles, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Quiero saludar a los miembros de la Secretaría, nuestros compañeros. Quiero también saludar a la prensa, que está presente en un número muy importante. Quiero saludar a nuestros compañeros de la comisión. Quiero saludar muy especialmente al ministro Jackson y su comitiva, que están aquí presentes por primera vez. Y quiero, presidenta,
solucionar un problema de algo que se me fue ayer en la cuenta de ayer, aprovechando la cuenta de hoy. Quiero saludar especialmente la presencia en esta comisión como miembro titular de la diputada Camila Flores. La diputada Camila Flores tiene una larga experiencia en esta comisión, estuvo toda la legislatura pasada y yo diría que hizo una presencia brillante durante esos 4 años. Pero además de esa razón importante, me alegra y quiero destacar especialmente el que ella haya sido cambiada por otro miembro titular de su partido y que la vayamos a tener en esta comisión durante 4 años, porque se trata de una diputada y estamos retrasados en paridad respecto de la situación anterior que teníamos en la legislatura pasada. Hoy día tenemos menos mujeres. A mí me parece muy importante que las mujeres estemos presentes en esta comisión y saludo especialmente la presencia de la compañera diputada Camila Flores en esta comisión. Gracias, diputada Giles. Les pido por favor referirse a la cuenta porque después vamos a abrir los puntos varios. Entonces, si hay alguien que tenga alguna opinión sobre la cuenta entregada, perfecto. Entonces, sobre la cuenta, diputado Durán, le doy la palabra. Sí, presidenta, sobre la cuenta, bueno, usted señaló que el ministro de Hacienda lamentablemente no pudo asistir a esta comisión. Yo el día de ayer me acerqué al ministro traté de entregarle mi proyecto del retiro del 100%, el cual buscaba que pudiera tal vez analizarlo con más calma o pudiéramos ver distintos puntos de apreciación, a lo cual él me señaló que eso lo íbamos a tratar en la comisión en su minuto. Entonces yo vine hoy día a esta comisión a pesar que no soy miembro titular. Me alegro también que se haya corregido el error y que Camila Flores nuevamente esté en la Comisión de Constitución. Y espero que en las próximas comisiones de Constitución, en cuando se comience a tratar esto, tengamos la presencia del ministro de Hacienda. La verdad, yo ayer me llevé la impresión de que no había interés ni siquiera en conocer en detalle el proyecto y eso espero se pueda corregir en el proceso de esta discusión. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Sin embargo, el ministro de Hacienda fue invitado para el tratamiento del proyecto de ley de protección y tratamiento de datos personales, por lo tanto no es que él no quiera hablar de la tramitación de otros proyectos que todavía no han sido puestos en tabla, porque como acordamos ayer, vamos a discutir una propuesta de tablas en función de también... y el ministro además llegó, así que le damos la bienvenida, pero es para el tratamiento del proyecto de ley de protección y tratamiento de datos personales, porque como acordamos ayer, los proyectos de ley de retiros de fondos previsionales, diputado, tal como se lo comenté en privado, la Secretaría nos pidió al menos tener la semana distrital para poder hacer la fusión de los 7 proyectos de ley que ingresaron el día de ayer. Al menos ayer ingresaron 6, teníamos 1 ya, y la idea es que podamos evaluar la posibilidad de que todos ellos en su conjunto puedan ser tramitados en la medida que puedan ser fusionados cuando esta comisión lo acuerde, y vamos a hacer una tabla de conjunto para las semanas que vienen. El acuerdo para hoy es tratar el proyecto de ley de protección y tratamiento de datos personales. Así que sobre el punto, diputada Giles, le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Frente a la alegría que me produce que el ministro de Hacienda haya corregido su ausencia y haya finalmente llegado a esta comisión, ahora que lo tenemos al frente, entonces me siento en capacidad de decir que lo que dice el diputado Durán por su intermedio, presidenta, tiene una parte interesante que deberíamos considerar, porque según entiendo, el ministro de Hacienda anda escapando de los colegas de la prensa y sus asesores de prensa le señalan a los periodistas que cubren normalmente el Congreso que el ministro no va a responder preguntas respecto del quinto retiro. Es más, según entiendo, presidenta, y me disculpan si estoy equivocada, pero es necesario decirlo aquí, el ministro y sus asesores andan acuseteando a los periodistas que intentan sacarle declaraciones y que casualmente llegan a la puerta del baño de la Cámara cuando él justo está ingresando. Entonces yo quiero decirle, presidenta, por su intermedio al ministro de Hacienda, que el problema del quinto retiro es un problema acuciante de la mayor importancia para la enorme mayoría del país
y que los colegas de la prensa lo que hacen es, en respeto de la libertad de expresión, representar ese sentir ciudadano masivo, enorme, que no entiende por qué un gobierno que hace 3 meses estaba con los retiros, hoy día está en contra de los retiros y tiene un ministro de Hacienda arrancando por los rincones y los pasillos para no responder sobre el punto. Okay, gracias, presidente. Bueno, gracias. Cerramos entonces los puntos de la tabla, ya como lo habíamos dicho anteriormente, de la cuenta. Vamos a dar inicio a la tabla. Yo quisiera pedir que por favor en esta comisión, lo vuelvo a plantear, nos tratemos con respeto. Me parece que es muy importante poder establecer una relación cordial sin ese tipo de acusaciones. Me parece importante también darle la bienvenida a los ministros que hoy día se hacen parte de esta comisión, agradecerle en particular al ministro Mario Marcel, que nos habíamos recibido su excusa, ministro, la hicimos saber a la comisión, pero nos alegra mucho poder tenerlo acá. Le doy la bienvenida como presidenta de esta comisión, tal como lo hice con el ministro Jackson y también con el ministro Grau. Así que muchas gracias. Esta comisión el día de hoy está citada para dar inicio a la tramitación del proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Este es un proyecto que está en segundo trámite constitucional de 2 boletines refundidos, el 11.144-7 y el 11.092-07. Se ha invitado para estos efectos a los ministros que ya he mencionado anteriormente, quienes se encuentran presentes. Así que yo, sin más vueltas de este asunto, ministros, me gustaría poder ofrecerles la palabra para poder escuchar su opinión sobre este proyecto de ley. Le ofrezco la palabra, no sé quiénes van a... ¿Serían puntos varios, presidenta? Es que cerramos la cuenta, diputado Alessandro. Yo pregunté... ¿No hubo puntos varios? Sí, es que pregunté si es que había algún punto vario y 2 parlamentarios solicitaron la palabra. Perdón, si quiere, mire, hagamos una cosa, diputado, al final de la sesión podemos abrir nuevamente el punto para que usted pueda plantear su punto vario. Si me permite 20 segundos nomás, presidenta, 20 segundos. Es que ya dimos inicio a la... Bueno. Solamente para aclarar. Diputado Alessandri, bueno, ok. Les pido disculpas a los ministros para poder ver este punto. Diputado Alessandri. Gracias, presidenta, gracias a los ministros. Solamente aclarar y en defensa del hoy día ministro de Hacienda, jamás el ministro de Hacienda se ha arrancado de este tema, ni cuando era presidente del Banco Central, ni ahora. Y además, todas las predicciones que nos hizo cuando vino en su calidad de presidente del Banco Central respecto a los efectos nocivos para la economía de los retiros, todos se cumplieron. Y por eso salió premiado como el mejor presidente de Banco Central del 2021. Entonces, jamás he visto que se ande arrancando, menos atrás de los baños o atrás de los asesores, todo lo contrario. Por eso dejó su cómodo o más cómodo puesto de presidente del Central y se fue a ministro de Hacienda. Yo creo que es un lujo de ministro de Hacienda y creo que jamás se ha arrancado. Me pareció poco cortés de parte de la diputada Giles por su intermedio. El primer día que viene Mario Marcel a esta comisión, recibirlo con ese tipo de epítetos. Muchas gracias por los 20 segundos. Muchas gracias, diputado Alessandri. Sobre el punto, diputado Durán. Gracias, presidenta. Me sorprende las declaraciones del diputado oficialista de la UDI defendiendo a su gobierno, defendiendo a su ministro, y es la tónica que parece hemos visto incluso en el Senado, cómo se llegó a un acuerdo parlamentario con la UDI, con parte del oficialismo para lograr la testera, y al parecer no estamos dando cuenta de cuál va a ser la dinámica de cómo se van a ir tratando, discutiendo las distintas materias. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputado. Bueno, hecho el punto, yo quisiera poder retomar el objeto de esta sesión y ofrecerle la palabra entonces al ministro Mario Marcel. No sé qué ministro partiría, el ministro Giorgio Jackson, entonces, para referirse a este proyecto. Ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a todas las y los diputados integrantes de esta Comisión de Constitución, por supuesto a sus secretarías que colaboran con la función y por supuesto a la prensa que nos ayuda a llegar más lejos con la difusión de un debate tan importante como el que venimos a dar cuenta, que es respecto a la protección y tratamiento de datos personales, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo. En cada uno de nuestros bolsillos, probablemente con la capacidad de cómputo que
que tenemos ahí, que es muy superior a la que permitió a la humanidad llegar a la Luna. Estamos teniendo también una capacidad de cómputo y percepción de la intimidad y de cada uno de los detalles y preferencias que cada persona va tomando. Y eso se almacena en distintos lados y eso puede tener distintos usos, algunos muy provechosos y otros también que pueden ser tremendamente nocivos. Y es por eso que luego de varios años de un proyecto que se estuvo discutiendo en el Senado, hoy día tenemos la oportunidad de darle un impulso y celeridad a un proyecto que viene a saldar una deuda importante y tenemos una presentación para esto. No sé si la Secretaría la tiene ahí para que podamos compartirla. Sí, esa misma. Muchas gracias. Y para esto queríamos presentarles en este proyecto de ley, que como decía anteriormente fue debatido varios años en el Senado, queríamos contarle un poco del contexto acerca de esta ley, algunos cambios o los principales cambios que esta introduce, conceptos relevantes y el ámbito de aplicabilidad de esta ley y también por qué creemos que esto es de un carácter urgente y muy, muy importante. Sobre el contexto del proyecto de ley, si nos ayudan ahí a ir avanzando en la siguiente presentación. Muchas gracias. Más abajo. Si me permiten una ñoñería, disculpen, pero si se abre el mismo archivo en el programa de Adobe, permite ponerlo en pantalla completa y creo que se va a poder ver un poquito mejor. Y así... Eso. Ah, ¿lo tienen impreso todos? Ah, ya, perfecto. Era para que la gente a nivel telemático pudiera ir revisándolo al mismo tiempo. Lo vamos a resolver. Lo vamos Sí. a resolver aquí con la Secretaría, pero mientras tanto podría avanzar, Ok. ministro, porque tenemos el documento impreso. Perfecto. Bueno, la ley actual, que es la 19.628, fue bastante pionera en el año 1999, ¿ya? Y esta ley permitió que Chile fuese de alguna manera vanguardia en materia de protección de datos para el año en el que se dictó, pero actualmente tiene bastantes problemas por la aceleración que ha habido. Han pasado varias cosas desde el año 99 hasta la fecha en particular en este aspecto, y por lo tanto hoy día la actual ley tiene varios problemas que están enumerados en esta diapositiva. En parte no regula en detalle los derechos de los titulares en materia de datos, tampoco cuenta con una autoridad para manejar los datos personales. Las sanciones que establece son bajas y en realidad son bastante poco efectivas. Tampoco regula las categorías especiales de datos. Nos hemos dado cuenta con el tiempo que hay especificidades distintas en materias de datos, y tampoco regula las obligaciones de que aquellas personas que son responsables de tener los datos y por lo tanto de darle su debido cuidado y protección. Y para eso el proyecto de ley que se presenta y que fue producto también de harto trámite en el Senado y por lo tanto ha llegado con un nivel de consenso importante, los conceptos claves son, en primer lugar, definir el dato personal, ¿ya? Un dato personal es cualquier información vinculada o referida a una persona natural identificada o identificable, ¿ya? Eso como primer punto. En segundo lugar, el tratamiento de los datos, es decir, cualquier operación que nosotros podamos tener o procedimiento técnico, ya sea automatizado o no, después vamos a ver a esto que es importante, que permita o recolectar o procesar o almacenar o comunicar o transmitir de cualquier forma los datos personales de las personas, valga la redundancia. En tercer lugar, el titular o la titular de los datos, ya que eso es súper importante poder identificar en la persona natural o a quien conciernen los datos de cada una persona, o sea, vincularlos, y también quién va a ser el responsable o la responsable, y esto lo vamos a repetir durante la tramitación, pero es importante que queden claros los conceptos, que es toda persona natural o jurídica, pública o privada, que va a tener que cumplir un rol en este tratamiento de datos, ya sea de manera directa o indirecta a través de terceros que sean encargados para aquello. ¿Qué cambios introduce este proyecto de ley? En primer lugar, lo que hace es establecer principios, lo van a poder revisar de manera bien detallada
cuáles son aquellos principios que se regulan y que están bastante marcados, y hay una influencia importante de la ley, la GDPR, que es la ley que se estableció en la Comunidad Europea para la protección de los datos, y eso es una legislación que generó bastante influencia, yo diría, en el proyecto de ley que estamos discutiendo, y son principios que también se trabajaron desde la OCDE: la licitud, la finalidad, la proporcionalidad, la calidad, la responsabilidad, la seguridad, la transparencia y la confidencialidad. Cada uno de estos puntos ustedes lo podrán encontrar en el proyecto de ley, trae una definición, y eso después empieza a ser categoría, esos principios de alguna manera van atravesando el quehacer de esta ley. Después también modifica los derechos de los titulares de datos. Se establecen 5 derechos básicamente para los titulares, que son de acceso, de rectificación, de cancelación, de oposición y portabilidad. Ya tienen ahí una sigla que los agrupa, pero esos son los derechos que se establecen. También está la definición, ustedes lo podrán ver en el proyecto de ley, sale cada uno de esos, se define qué es lo que significa y cuáles son los alcances del acceso, de la rectificación, la cancelación, oposición y portabilidad. Y también crea una autoridad de datos personales. Esto fue principal motivo de discordia en la tramitación en su primer trámite. Inicialmente era una unidad, algo apéndice del Ministerio de Hacienda, pero que no tenía autonomía. Luego se encargó esto al Consejo de la Transparencia, y finalmente, por la diferencia que había entre la interpretación de los objetivos del Consejo de la Transparencia, que busca mostrar más datos, versus esto que lo que buscaba era proteger, ahí se generó un consenso finalmente, que fue a fines de la legislatura pasada, para tener una agencia de protección de datos que sea como entidad autónoma, con las facultades de dictar normativa, fiscalizar el cumplimiento de la ley, determinar determinar y sancionar infracciones, resolver reclamos, etcétera. Establece además el proyecto nuevas fuentes de licitud. ¿Qué es lo que es lícito? Casos específicos y reglas claras para tratar datos sin consentimiento. Esto es algo que vamos a escuchar a lo largo del proyecto, el consentimiento respecto a los datos. Probablemente a ustedes les ha pasado que en algunos sitios, particularmente que tienen origen o base europea, uno cuando entra le piden permiso, y con una regla bien detallada de cuáles son los usos que se le va a dar a cada uno de esos datos. Eso no siempre está presente en los sitios que son nacionales o que están en otro dominio de legislación. Eso es precisamente porque la norma lo que pide es que las personas, cuando den el consentimiento, puedan estar informadas y tengan claro cuáles son sus derechos y para qué van a ser utilizados. En este caso hay algunos datos que pueden ser tratados sin consentimiento, y por eso se establecen. También se establecen categorías especiales de datos personales, regula en detalle datos sensibles y otro tipo de datos personales, tales como los de niños, niñas y adolescentes. También establece un trato especial, como categoría especial, a los datos que son para análisis estadístico, y que tienen otro tipo de tratamiento, y unas categorías que se podrán revisar en la legislación y en el detalle. También los traemos en el anexo, por si es que los quieren revisar, ahí está más detallado. También regula obligaciones de los tratadores de datos. Las empresas, entes públicos o privados, independientes, tienen distintas modalidades y obligaciones con esos datos, y por supuesto para la aplicación de los derechos de los titulares. Y también establece sanciones, además del Registro Nacional de Cumplimiento y Sanciones. Básicamente de eso se trata este proyecto de ley. Es un proyecto de ley que nosotros al menos creemos que es bastante necesario para actualizar nuestra legislatura. Respecto a la aplicabilidad, es importante enfatizar que todo el tratamiento de datos personal que realice una persona, ya sea natural o jurídica, incluidos los órganos públicos, que para algunos ámbitos tiene un tratamiento especial, deben respetar los derechos y libertades de las personas y quedará sujeto a las disposiciones de esta ley. También hay un ámbito donde no aplica esta ley, que es en el tratamiento de datos que se realiza en el ejercicio de libertades de emitir opiniones e informar, o el tratamiento de datos que efectúen personas naturales en relación con sus actividades personales. Finalizando la presentación, y tenemos anexos al final para que van detallando cada uno de los puntos que se establecen hasta acá. La importancia de este proyecto de ley está dado por una economía digital que va empujando y en general utiliza de los datos de las personas para poder sofisticar la oferta de provisión de aplicaciones y un montón de cosas que pueden facilitarnos la vida, pero también que
las personas pueden querer no compartir tanta información. Y por lo tanto ahí hay un equilibrio que se tiene que lograr entre lo que es útil tanto para las personas como también para la creación de una economía digital o el fomento de esa economía digital sin que ésta afecte a los derechos que las personas tienen sobre sus datos. Y por eso hay un consenso en que hay que actualizar esta regulación mirando aquellos estándares internacionales que se han venido alcanzando y eso es el objetivo también de avanzar en este proyecto de ley para posicionar también a Chile como un lugar donde se pueden tener reglas claras que permiten equilibrar tanto los incentivos para el desarrollo como también aquello que es la protección de las libertades, en este caso los derechos que van siendo de siguiente categoría, como los de los datos personales o los derechos digitales, como también se le han reconocido. Y el Ejecutivo actualmente, ¿en qué estado estamos? Porque esta es la primera sesión que nos toca presentar un proyecto el cual nosotros no hemos tramitado, pero nosotros estamos actualmente estudiando desde el Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda y también desde las Express, cuáles son aquellos espacios de perfeccionamiento, algunas posibles correcciones en términos de cómo están expresados o algunas coherencias de las denominaciones de algunos aspectos en la ley, pero estamos convencidos que acá hay un tronco, un grueso de un proyecto de ley que nosotros apoyamos, que la idea es que se pueda tramitar con algún nivel de celeridad, que usted, Presidenta, y en conjunto con la Comisión puedan establecer una agenda de cómo vamos a ir avanzando en una materia que creemos puede ser importante y que no sabemos hasta ahora, nos podrán especificar si ha sido solicitada también ser revisada en otra comisión o esta va a ser la única comisión técnica. La idea es que también una vez que concordemos un plazo de indicaciones podamos traer en conjunto, probablemente con la discusión que se tenga con parlamentarios y parlamentarias, un paquete de indicaciones, ojalá lo más consensuado posible, para poder tramitarlo y luego que vaya, por supuesto, a la revisión en Hacienda, porque tiene un informe financiero, y luego a la sala. De esa manera, si es que hay modificaciones, como bien saben, podría, si todo sale bien, ir a un tercer trámite para poder después ser tramitado a ley. Eso es todo lo que les puedo informar del proyecto. Si tienen cualquier pregunta, igual hay anexos. Si siguen habiendo preguntas, nos pueden hacer las que sean necesarias. Felices de poder contestar. Muchas gracias, ministro Jackson. Le ofrezco la palabra al ministro Mario Marcel, que también la solicita. Muy bien, muchas gracias, Presidenta. Un gusto encontrarme nuevamente con esta comisión con la que me tocó interactuar cuando era presidente del Banco Central a propósito de diversos proyectos de ley en los años pasados. Yo quisiera simplemente enfatizar algunos aspectos de este proyecto que tienen mayor relevancia para nosotros como Ministerio de Hacienda y que complementan la presentación que hizo recién el ministro, que por lo demás es, por así decirlo, una presentación conjunta, pero quisiera relevar estos aspectos en particular. Lo más directo e inmediato es el hecho de que se crea un nuevo servicio, público, ¿cierto? Que requiere su personal, requiere su financiamiento para cumplir sus funciones. Eso es más o menos obvio. Pero luego, ¿cierto? Hay un tema que es económico, que es mucho más profundo, que es el hecho de que la información tiene valor, la propiedad de los datos personales involucra derechos, obligaciones y regulaciones, que la información, los datos tienen un valor económico, pueden generar una ventaja competitiva y pueden ser mal usados y pueden generar ventajas competitivas que son inadecuadas y que afectan el funcionamiento de la competencia. Esto hoy día en un mundo de economía digital es mucho más importante que lo que era en el pasado, porque la capacidad para almacenar, administrar y cruzar datos hoy día es infinitamente superior. Como sabemos, ¿cierto? Hay industrias completas que se han desarrollado no a partir de la actividad que directamente desarrollan, sino que por los datos que acumulan desarrollando esa actividad y que tienen un valor y que se pueden usar para propósitos diferentes, algunos más lícitos que otros. Entonces hay aquí un tema bien importante de un bien o un valor que es la información y son los datos personales,
y donde es muy importante una ley como esta para asegurar que esos están donde corresponden y particularmente que sean los titulares de los datos de las propias personas, los dueños de su información. Tercero, este proyecto es importante porque es un complemento muy relevante para otras iniciativas que están en discusión o que van a estar en discusión en un tiempo no muy lejano. Por ejemplo, para la ley FinTech, que pasó ya por la Cámara de Diputados, que está actualmente en el Senado, ¿cierto? Para el proyecto de ley sobre sistemas de información de deuda financiera, que está en esta Cámara en este momento, que está en la Comisión de Economía, que debería pasar a la Comisión de Hacienda relativamente pronto, y también posiblemente para temas de carácter tributario. Entonces, lo que vamos a ver es que una ley de estas características es muy importante para enmarcar lo que otras leyes actualmente en discusión o en el futuro vayan haciendo. Y el último tema que es relevante acá es que esta es una ley que también establece un marco para el uso de la información en la formulación y ejecución de políticas públicas y para fines estadísticos. Es decir, establece las circunstancias, las condiciones bajo las cuales las instituciones estadísticas, las propias instituciones públicas, pueden usar la información para efectos de diagnóstico, diseño, implementación de políticas públicas. Entonces, por esas 4 razones, una cuestión más propiamente administrativa y presupuestaria, una de carácter económico, otra que tiene que ver con el propio desarrollo institucional, y la última para lo que es la formulación de políticas públicas, son todos esos los elementos que para nosotros como Ministerio de Hacienda hacen este proyecto particularmente relevante y necesario que con los ajustes e indicaciones que sean del caso pueda ir avanzando y llegue a formar parte importante del marco institucional dentro del que se desarrollan muchas actividades económicas y actividades de carácter público. Súper, muchas gracias, ministro. No sé si el ministro Grau quisiera incorporar algún elemento más a esta exposición antes de ofrecer la palabra a los colegas. No, muchas gracias, presidenta, pero estoy bien con lo que han presentado mis colegas. Perfecto, muchas gracias, ministro Nicolás Grau. Entonces le ofrezco la palabra al diputado Calisto, que también me la ha solicitado. Ok. Muchas gracias, presidenta. Por supuesto, saludar por su intermedio al señor ministro Jackson, también al señor ministro de Hacienda y también al ministro de Economía. Bueno, yo creo que este es un proyecto tremendamente importante de protección de datos, pero el ministro Jackson ya adelantaba respecto de lo complejo que fue el tema de la autoridad de datos personales. Y algo acaba de decir recién el ministro de Hacienda respecto de la eventual utilización de estos mismos elementos y datos para políticas públicas, en fin, que me parece bien, pero quiero saber qué tan autónomo finalmente va a ser este órgano, tomando en cuenta que maneja información tremendamente relevante. Es decir, me voy a poner suspicaz, voy a pensar que un gobierno podría perfectamente utilizar estos datos con fines electorales, por ejemplo. ¿Qué tan autónomo y qué tanta seguridad va a tener este organismo? Gracias, diputado Calisto. Si les parece, pudiésemos juntar de a 3 preguntas, cosa de que no se nos acumulen todas las preguntas y que después queden con muy poquito tiempo. Presidenta. Sí, diputado Calisto. Perdón, que se me olvidó el segundo punto, que es muy puntual. También, ¿cuál es el mecanismo de validación de datos que va a utilizar este sistema? ¿Qué plataforma? Gracias, diputado Calisto. Tiene la palabra el diputado Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Saludar también al ministro Marcel, al ministro Jackson y al ministro Grau, presente telemáticamente él. Mi inquietud va en la línea de una cuestión que hemos estado viendo hace bastantes años ya en nuestro país, que es de cierta forma esta tentación de cada vez que vemos un problema crear un nuevo servicio público. ¿Ya? Entonces me gustaría saber la verdadera necesidad de crear un órgano como esta Autoridad de Control en materia de protección de datos personales. ¿Por qué? Estaba revisando aquí en el comparado, para quienes quieran verlo, página 65 y siguiente, ahí se regulan las atribuciones de esta nueva autoridad que se quiere crear.
y las atribuciones de verdad me da la impresión de que se está creando una especie de contraloría de los datos personales, o sea, las atribuciones son de todo, y se crea una especie de procedimiento contencioso administrativo, o sea, un procedimiento administrativo sancionatorio para, en el fondo, tramitar ahí, de cierta forma, sacar de los tribunales de justicia las conductas que vulneren esta normativa de tratamiento de datos personales. Entonces me gustaría saber también, pregunta uno, en el fondo recapitulando la verdadera necesidad de crear un nuevo organismo, y en segundo lugar, ¿por qué esto se saca de la esfera de los tribunales de justicia? Porque aquí, o sea, la lógica, como ha sido tradicionalmente, en general, esto se lleva al contencioso administrativo o procedimientos especiales dentro del Estado, cuando está de cierta forma involucrado el Estado en los conflictos. Y aquí parece ser que son conflictos entre privados, en el sentido de, en general son empresas las que hacen el tratamiento de datos, y somos todos los particulares quienes tenemos nuestros datos dando vuelta por el aire. Entonces mi inquietud es por qué esto no es materia para tribunales de justicia y termina sacándose de la esfera de los tribunales de justicia para llevarlo a un organismo administrativo. Me preocupa incluso que eventualmente pueda generarse un problema de constitucionalidad respecto de si se garantiza de forma suficiente esto, la igualdad ante la ley y el derecho al debido proceso. Eso, muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. Y por último, en esta primera ronda, le ofrezco la palabra al diputado Soto. Muchas gracias, señora presidenta. Saludar a los ministros que nos están acompañando en esta presentación de este importante proyecto de ley, al ministro Marcel, al ministro Jackson, especialmente al ministro Grau. Bueno, yo celebro que se esté dando una señal muy potente de avance de este proyecto de ley, que sin duda es muy relevante para el presente y futuro de los chilenos. Hoy día Chile está muy atrás en la protección de los datos personales. Hoy día todos los datos de cada uno, datos sensibles, privados, preferencias, información de nuestra propia intimidad, están siendo monitoreados permanentemente por plataformas digitales. Para nadie es un misterio que cuando uno habla acerca del teléfono sobre algún tema, a las pocas horas comienza uno a ser bombardeado con publicidad que uno no ha solicitado y llega vía spam, llega a tu correo electrónico. Y esto de que hay inteligencia artificial, particularmente grupos económicos, transfronterizos, no son ni siquiera a veces chilenos, es una realidad concreta. Y uno dirá, bueno, pero se trata solamente de la manipulación de sus datos comerciales o de publicidad, no es solo eso. Los datos personales pueden tener interés de estados extranjeros o también grandes transnacionales por distintas materias. Ustedes han visto toda la polémica que hay con el Brexit en Inglaterra a propósito de la intervención de lo que se llamó Cambridge Analytics, de cómo a través de fake news se consiguió una votación muy estrecha que significó un trastorno muy importante para el país. Y también hay elecciones en Brasil y en otros lados que también se han obtenido mediante esta desregulación o desprotección que tienen los ciudadanos respecto a los datos personales. Bueno, este proyecto intenta terminar con eso. Se intenta terminar con los abusos, se intenta proteger los datos de las personas, establecer principios y sobre todo ponernos a tono con lo que ocurre a nivel internacional. Chile está atrás y es un problema en las relaciones, me imagino, que con la Unión Europea, con Estados Unidos, que se reciban todo tipo de actividades acá sin que lo que se haga tenga el mismo estándar de protección. A mí me tocó básicamente hacer pedir fiscalización respecto hace 2 años, el gobierno anterior, a través de la Subtel, consiguió los datos de más de 20 millones de chilenos relativos a los teléfonos fijos, a los teléfonos celulares, con direcciones, con detalles incluso bastante específicos. Y sin preguntarle a nadie. Los datos de todos los que están sentados en la mesa los tiene la Subtel, una entidad pública, y se los entregó a una empresa privada, la empresa Cadem, una empresa que era regalona del gobierno anterior para todo tipo de actividades de encuesta y también de redes sociales. Bueno, todos los datos nuestros, que son privados, personales, los tienen ellos. Y uno no tiene ningún control de lo que puedan hacer.
Ningún control. Y hoy día todas las redes sociales permiten un grado de intervención en las vidas de todos que llega a ser preocupante. Por eso este proyecto a mí me parece que es de una tremenda utilidad, complejidad también, y yo espero, Presidenta, que podamos escuchar a todos los que nos soliciten. Por ahí ya aparece en la cuenta 12 o 13 expertos académicos que quieren dar su opinión. Esto es una materia inédita, no existe precedente en este país. Así que todas las opiniones que se puedan entregar acá van a ser de una tremenda utilidad. Yo quiero solo destacar finalmente que no tiene que ver solo este proyecto de ley solo con los aspectos comerciales y económicos. Está el ministro de Economía, está el ministro de Hacienda. Los derechos digitales son derechos fundamentales, más allá de lo económico. Son derechos que tienen que ver con la ciudadanía y la no interferencia de la vida privada de las personas. Y eso también tiene un valor, quizás valor moral más importante que el valor económico. Solo para concluir una par de consultas. Gran parte de la polémica, no la única, pero que se planteó en el Senado sobre este proyecto de ley, tiene que ver con la entidad, la agencia o el órgano que va a proteger los datos de todos. El debate fue básicamente si era el Consejo de la Transparencia, que ya tiene más de 10 años de trabajo en lo que se refiere precisamente a proteger los principios de transparencia, o si se creaba una agencia distinta. En esto hay de las dos maneras soluciones en el mundo. Alemania, entiendo, Suiza, España tienen una agencia única que cumple los dos roles. No es una cosa dogmática, pero me gustaría que se fundamentara bien por qué se va a duplicar con dos órganos una función que en otras partes del mundo la tiene un solo órgano, pero lo más importante, con una autonomía que no sé si esta agencia lo tiene. Porque esta agencia lo que hace es proteger los datos personales frente a empresas privadas, pero también frente al Estado. El Estado también recopila los correos electrónicos de todo y lo usa. De hecho, hubo una polémica también en el gobierno anterior a propósito de la puesta en marcha de un proyecto de educación, donde la ministra de Educación solicitó los correos electrónicos de muchos apoderados y después lo utilizó para enviarle información que no tenía nada que ver con la finalidad con que recopiló esos correos. Y fue una polémica pública. Para que se pueda defender los datos personales frente a la acción del Estado, evidentemente la agencia tiene que tener autonomía. No puede depender del gobierno de turno que le baje una orden de que miren hacia otro lado. Si queremos de verdad darle independencia, tenemos que robustecerla. Yo no sé cómo viene en detalle, pero me parece que esto es un aspecto que es bien relevante. Bueno, y el resto yo creo que lo vamos a ver durante el desarrollo del proyecto, y solo pedirles también una segunda consulta respecto de cuáles son los estándares que hay a nivel mundial en esta materia, a los cuales nosotros debemos asimilarnos, o entiendo que hay algunos convenios en Europa donde hay una especie de ingreso a los países que tienen un cierto estándar y van avanzando y van teniendo, por así decirlo, mayores regalías y mayores atribuciones dentro de las áreas que corresponde. En Estados Unidos creo que también hay algo parecido o distinto, que me gustaría que alguien nos pudiera ilustrar. Eso, señora Presidenta. Muchas gracias, diputado Soto. Entonces ofrezco la palabra al Ejecutivo, no sé quién va a responder. Ministro Jackson. Puedo partir y ahí de seguro el ministro Marcel tendrá excelentes complementos. Espero no contradicciones. A ver, a la pregunta del diputado Calisto, en el título sexto del proyecto, y lo podrán ver en el comparado, que va del artículo 30 al 32 bis, usted va a poder encontrar la definición, atribuciones, funciones de lo que va a ser la autoridad de control en materia de protección de datos personales. No se plantea en el proyecto la idea de que el Estado almacene los datos de las personas, ni mucho menos, sino que básicamente esta es una autoridad de control. Es decir, efectivamente, como después se mencionaba, y lo mencionaba también el diputado Sánchez, si no me equivoco, ejerce un rol administrativo que permite ordenar, y como tiene el nombre, hacer agencia frente
a las distintas reclamaciones, la tutela de los derechos y también las sanciones que puedan de aquí emanar. Entonces, no, a su pregunta, no hay algo así como una preocupación u ocupación que venga dado por la posibilidad de que el Estado administre los datos de las personas, sino que establece directrices y también trata de tutelar los derechos que la ley le confiere por mandato de legislador. Y a la pregunta del diputado Sánchez, esta es una instancia que lo que permite es a través de procesos administrativos poder darle norma y regular el ámbito del ejercicio de esta tensión entre derechos y también oportunidades en materia de datos personales, pero el mismo artículo 43, que lo pueden encontrar en la página 101 del comparado, establece cuál es el procedimiento de reclamación judicial, es decir, una vez que las personas crean que el procedimiento administrativo ha vulnerado alguno de los derechos de las partes, también pueden hacer reclamación judicial. Por lo tanto, no excluye este proyecto la posibilidad de que se haga esa reclamación por vía judicial, solo que acelera, hace más expedito y genera agencia al momento de tener una contraparte para que la ciudadanía sienta que esos derechos están debidamente protegidos y no tienen que, para acudir a la defensa de estos derechos y a su tutela, ir a sede judicial, que lo haría súper difícil, lo haría bastante complejo en la práctica poder como ejercer la aplicación de ese derecho. Y respecto a la pregunta también del diputado Soto, en la página 15 de la PPT está, que es como anexo, no lo explicamos en detalle, pero está la gobernanza de esta nueva agencia, que lo que busca también es poder separar, también a la pregunta del diputado Sánchez, la posibilidad de que esto efectivamente se optó por un modelo autónomo, y nosotros estamos de acuerdo con eso. Nosotros apoyamos esa idea y ahí establece un modelo de gobernanza que lo que busca es que, en acuerdo con 2/3 del Senado, puede haber un nombramiento inicial que dura 6 años, pero que duran todos 6 años, pero que se van a ir de a poco, cada 2 años reemplazando, y también la remoción depende también de ser visada a solicitud de la Cámara o del presidente de la República, lo tendrá que resolver la Corte Suprema. Entonces también cautela el hecho de que este órgano precisamente pueda actuar con autonomía si es que en este caso pudiera ser el Estado el que estuviera vulnerando los derechos de las personas. Me quedo ahí, no sé si es que Ministro Marcel, le ofrezco la palabra. Tiene que prender su micrófono, ministro, porque estamos registrando y además hay conexión online. Sí, agrego solamente un par de cosas. Primero que nada, en términos para reforzar la idea que planteaba el ministro Jackson, digamos, en el universo de instituciones públicas, este servicio que se crea es un servicio que se parece más a una superintendencia que a un registro civil, para poner casos polarios, ¿cierto? Porque esta es una agencia que no maneja datos personales, lo que se preocupa es de cómo otros lo manejan, públicos o privados. En eso tiene estas atribuciones que se señalan que son similares a las que se ha ido incorporando en algunas otras piezas de legislación, que son instancias prejudiciales o de resolución de conflictos administrativos que no inhiben la acción ante la justicia, pero facilitan, ¿cierto?, que las controversias o las interpretaciones se resuelvan de manera más rápida y expedita. Entre algunas cosas que recuerdo está, por ejemplo, todo el mecanismo de conciliación que se creó a partir de la ley Auge, que ha sido un mecanismo bien exitoso porque ha permitido resolver muchas situaciones de reclamos por mal servicio o negligencia médica, que ha logrado reducir la cantidad de casos que van a los tribunales, pero no impiden que eso eventualmente ocurra. Y respecto de la separación con el Consejo para la Transparencia, efectivamente, como señala el diputado Soto, fue un tema bien discutido en las etapas previas de este proyecto. En definitiva, esto terminó estructurándose o planteándose como un servicio separado. En primer lugar, porque no hay muchas economías de escala entre, cierto, resguardar el acceso a la información y proteger los datos personales. O sea, si uno le agregara esta función al Consejo para la Transparencia, tendría que agregarle la misma gente, el mismo personal y los mismos recursos para que la cumpliera.
pero, pero sí había un potencial de conflicto de intereses dentro del Consejo, que es complejo, porque es cierto, hemos visto muchas veces que en temas de acceso a la información, que muchas veces quienes se defienden o quieren limitar el acceso a determinada información invocan argumentos de privacidad. Entonces, tener en una misma institución el resguardo de la privacidad y la promoción del acceso a la información pública podía generar tensiones entre esas dos responsabilidades, y por esa razón se optó por esta separación. Okay. Gracias, ministro. No sé si el ministro Grau quisiera incorporar algo más a las preguntas, ¿no? A las respuestas en este caso. No, muchas gracias, ministra. Perdón, diputada. Sí, gracias, ministro. Y claro, me cambiaron el rol. Bueno, hay algunas palabras pedidas. Está el diputado Longton, que había solicitado, luego la diputada Flores. Y no sé si hay alguien más, si no, yo me voy a ofrecer la palabra también en último lugar. Me voy a autosignar. El diputado Longton tiene la palabra. Presidenta, muy breve. Primero saludar a ministros. Está conectado telemáticamente también, ministro Grau. Muy breve, valorar obviamente el proyecto. Me parece que es un proyecto que lleva harto tiempo en discusión. Somos un país que está con mucho retraso en esta materia. Pero tengo algunas preocupaciones puntuales, independientemente de mi apoyo obviamente a este proyecto. Primero, el tema que planteaba por su intermedio el diputado Calisto, respecto a las designaciones. Este es un organismo eminentemente técnico que va a tener autonomía, descentralizado, bajo la supervigilancia del presidente de la República, pero me preocupa más que la forma de designación, que ya es preocupante porque tiene un componente político, es la forma de remoción de los mismos. Porque finalmente, como es un organismo autónomo, tiene un carácter técnico, es decir, tiene que cumplir con la normativa vigente y a eso se tiene que ceñir, independientemente de las presiones políticas que pueden existir, dependiendo obviamente de los climas que se den. Y al poder removerse por la Cámara de Diputados, eso me parece también que pone está bien, pero tiene que ser por una propuesta de la Cámara de Diputados, por 15 diputados. Y eso obviamente lo sujeta a cierto clima de inestabilidad, quizás en sus propias decisiones, y la independencia e imparcialidad en que pueden tomar decisiones, generalmente afectados por un clima político que quizás puede ser adverso a las decisiones que están tomando, sobre todo con la inmediatez que hoy día funciona la política. Entonces, esa es una primera preocupación de que esto no pueda estar cooptado políticamente por las decisiones que puedan tomar. El segundo punto es respecto a los datos personales y sensibles. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de revisar el proyecto de ley de inteligencia, porque ahí también habla y hay un tratamiento muy detallado respecto a los datos personales y sensibles. Entonces yo no sé si este proyecto está conversando con aquel que está en segundo trámite en la Comisión de Defensa. Ese es otro punto. Y lo otro tiene que ver con la delimitación de las competencias, porque acá podemos estar en un hilo muy delgado respecto a las competencias del Consejo para la Transparencia. Entonces, también sería bueno que eso quedara, obviamente que la discusión, eso se va a discutir, pero también para que lo tengan en consideración, que no vaya a haber un choque de competencia entre el Consejo de la Transparencia y esta agencia nueva. Y por último, Presidenta, siempre fue una discusión, me acuerdo que lo vimos en anteriores ocasiones en la Comisión de Gobierno respecto a la definición de datos personales y datos sensibles. Hay una línea muy delgada y creo que revisando un poco las definiciones puede haber cierta interpretación para uno u otro lado de lo que significa datos personales y sensibles. Entonces creo que esa es una definición también que habría que ser lo más claro posible, porque hay una evidencia clara de lo que es datos personales, que lo más posible, los datos sensibles que van a tener un resguardo mayor, obviamente, por la incidencia que ello signifique. Eso, Presidenta, sería todo. Eso. Gracias. Gracias, diputado Longton. Le ofrezco la palabra a la diputada Flores. Gracias, Presidenta. Saludar a los tres ministros que nos acompañan el día de hoy. Creo que este proyecto, como se ha dicho anteriormente, es sumamente importante, ministros, pero también muy delicado, porque efectivamente, y lo conversábamos acá con los colegas, el tratamiento de datos personales, independientemente del carácter técnico, profesional, que tienen que tener, ¿cierto? Esta agencia que se propone en el proyecto, igualmente tiene que ser manejado por personas. Entonces, creo que ahí la línea tiene que ser muy, muy clara. Y tengo, ministros,
creo que más bien son quizás preguntas para el ministro de Hacienda. 3 preguntas muy concretas. La primera, ¿cuál es el presupuesto, ministro, que tiene pensado el Ministerio de Hacienda para la creación y la implementación de esta agencia, ¿cierto? Que vendría a ser una especie de garante del tratamiento de los datos personales. A propósito de que la pregunta, a lo que decía el diputado Leonardo Soto, porque uno tendería a pensar, por cierto, que podría perfectamente quizás, para no crear un organismo nuevo del Estado, que el Consejo para la Transparencia, que es un organismo que ha funcionado bastante bien y yo creo que transversalmente todos tenemos muy buena opinión del carácter técnico que este ha tenido, quizás robustecerlo y por lo tanto evitar, ¿cierto?, el gasto fiscal. Por eso lo pregunto, el dato exacto de cuál sería el presupuesto. Lo otro, si es que se ha conversado con el Consejo para la Transparencia en cuanto a la viabilidad o la posibilidad de quizás, obviamente con más funcionarios, teniendo un poco más, digamos, de ayuda para ejercer este trabajo, pero poder robustecer el mismo servicio sin necesidad de crear otro, si es que existió ese acercamiento que quizás ellos puede que no quieran, pero sería bueno saberlo. Y lo otro, evidentemente lo iremos viendo en el tratamiento en particular del proyecto, y que tiene que ver precisamente, porque estamos hablando de datos personales que son utilizados, ¿cierto?, no por el Estado, sino entre particulares, díganse empresas privadas, díganse quizás medios de comunicación, y aquí quiero entrar en un área que quizás puede ser compleja desde el punto de vista de la libertad de expresión, la libertad de conciencia, lo que tiene que ver con las redes sociales, por ejemplo, que en muchos casos se ve utilización, ¿cierto?, de datos personales, y que además, por cierto, hacer las redes sociales muy difícil de perseguir, porque puede estar en el anonimato, ¿cierto?, de una cuenta, dar información que puede ser sensible. Entiendo que esto seguramente lo iremos en el tratamiento en particular del proyecto a ver con más profundidad, pero preguntarle al ministro Jackson si desde ya nos podría anticipar más o menos si hay algo particular pensado para lo relativo a exhibir datos personales, por ejemplo, en el ámbito de las redes sociales, porque la verdad que creo que este proyecto es súper necesario, pero las líneas son muy delicadas entre las libertades, digamos, de informar, por ejemplo, y la de la protección misma del individuo que se ve exhibido, ¿cierto?, en la información a través de distintas instancias. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Flores. No sé si hay alguien más que quisiera utilizar la palabra. Pensé que alguien me había pedido. De los parlamentarias, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta? Si no, ya me voy a asignar la palabra entonces para esta primera ronda, digamos, de preguntas. Bueno, a ver, lo primero es que efectivamente yo también tenía la duda respecto del costo que significaba la implementación de esta agencia, pero también me interesa saber, en la proyección de tramitación, nosotros ya dimos inicio a este proyecto, por lo tanto, ¿cuánto tiempo proyecta el Ejecutivo que podría significar la implementación? Una vez aprobado el proyecto de ley, ¿cuánto tiempo requiere para que esto esté en funcionamiento, en definitiva? Lo otro es que, bueno, yo también quiero mencionar que a mí me parece que este es un proyecto bien importante, bajado al lenguaje ciudadano. Hay muchas personas que se molestan porque se dan cuenta que en la práctica comercial muchas veces sus datos que son otorgados a un lugar, a una empresa, a un determinado sector comercial, son después utilizados y aparecen siendo utilizados para prácticas comerciales por otro. Yo creo que ahí hay un ejemplo súper concreto de que, oye, me llamaron de tal lugar cuando en realidad yo nunca tuve vínculo o acceso a ese lugar, porque efectivamente hay uso de datos personales que no necesariamente están lo suficientemente regulados. Y en eso efectivamente también hay un tema y hay un límite. Yo comparto un poco lo que decía la diputada Flores respecto de la situación de las redes sociales, que todos sabemos que la apropiación de datos muchas veces sin siquiera tener la plena conciencia del contrato, cuando uno pone a aceptar al adquirir una aplicación en el celular, el uso que esa información finalmente se le va a dar. Y creo que ahí también hay elementos que son de muy difícil alcance, porque
porque también en eso no siempre necesariamente hay elementos de conciencia respecto de lo que eso significa. De hecho, muchas de las aplicaciones gratuitas no son tan gratuitas, en realidad, digamos, respecto del uso de datos de las personas. Por eso me parece importante poder tener una institución que fortalezca las medidas, pero también me interesa que esta institución sea efectiva. Entonces, yo entiendo, y al menos en la opinión de lo que hemos venido revisando con mi equipo, creemos que esto está a la altura, al menos mínimamente, de lo que el establecimiento de la protección de datos establece respecto a los estándares de la OCDE. Creo que eso es un elemento importante también a tener en consideración. Sin embargo, hay un elemento que tiene que ver con las sanciones que se establecen respecto del régimen que aquí está planteado. Y lo que me preocupa de esto es que estas multas que van entre 55.537 pesos, que es el valor de la UTM hoy día, a 555 millones, finalmente pueda ser utilizado dentro de las empresas como incorporados dentro del presupuesto de ellas para finalmente pagar las multas a cambio de finalmente hacer uso de los datos de manera indebida. Entonces, también creo que ahí hay que buscar algunos mecanismos. De hecho, dentro de la tramitación hubo alguna sugerencia respecto de afectar, por ejemplo, el porcentaje de venta de las empresas u otros mecanismos de multas más reales, porque en definitiva 55.000 pesos por una empresa y hasta 500 millones de pesos para algunas empresas es una anécdota, ¿no? Y todos sabemos que en realidad para un ciudadano común y corriente es mucho dinero, probablemente el máximo de la multa, porque el máximo son 10.000 UTM, 10.000 UTM, ya decía, son 555.000, o sea, 555 millones de pesos. Entonces, me parece que eso es un elemento y creo que ahí hay un punto al cual yo le pondría atención, no sé cómo lo están viendo ustedes. Y lo otro también que me parece preocupante, acá se ha mencionado, el conflicto que se establece entre la competencia del Consejo para la Transparencia, que tiene evidentemente un objetivo que pudiera chocar respecto de los objetivos de esta nueva institución, en el fondo, y que creo que en eso es necesario poder buscar un equilibrio respecto a esa situación. La otra pregunta, no sé si ya lo tienen resuelto, quizás es parte de lo que el Ejecutivo también está evaluando para la presentación de indicaciones, pero no queda tan claro. Hay una parte del proyecto que establece el límite al derecho de acceso, que en relación a que el otorgamiento de este acceso involucre un esfuerzo desproporcionado, pero no establece qué es el esfuerzo desproporcionado. O sea, queda como de alguna manera una indeterminación respecto de las consecuencias de este esfuerzo desproporcionado. Y lo último es que creo que también, y no sé si también lo tienen contemplado, me gustaría saberlo, es cómo finalmente también yo entiendo que el Estado requiere del uso de datos muchas veces para el desarrollo de políticas públicas, ¿no? De hecho, cada vez más están las Smart City o ciudades inteligentes, que hay toda una planificación, incluso en algunos países ya hay programas públicos estatales de buscar mecanismos de eficiencia, del uso de recursos y una serie de cosas a partir de la evaluación de datos, a través del Big Data, del data mining, del análisis masivo de datos, que van permitiendo también tomar mejores decisiones en materia de políticas públicas. Entonces, claro, finalmente también el uso de los datos tiene que, yo entiendo que hay una restricción respecto del uso privado con fines comerciales, pero también tiene que haber un equilibrio respecto, esta es una opinión y también un poco una pregunta, respecto de cómo el Estado se sitúa respecto a esta situación, porque creo que más allá de la desconfianza que planteó el diputado que se fue Calisto, de que, claro, pudieran ser mal utilizados para otros fines electorales, planteaba él, pero evidentemente los datos, concretamente para el Estado, son fundamentales. Por algo el Estado hace todos los años un censo, o cada cierta cantidad de años un censo para poder tener datos de las personas que habitan el país, pero también hay datos más inmediatos que permitirían tomar mejores decisiones en materia de políticas públicas. ¿Cómo se hace ese equilibrio con esta protección de datos? Esas son las preguntas concretas. Diputado Sánchez, si es la última palabra, porque hicimos una ronda de 3, entonces ya habíamos cumplido los 3, entonces si quiere poner un punto adicional o... Ya, perfecto, ok. Tiene la palabra diputado Sánchez. Muchas gracias. Primero quiero agradecerle a los ministros, obviamente, sus respuestas en mi inquietud anterior, particularmente respecto a el tema de que esto se traspase a un procedimiento administrativo fuera de lo judicial. Entiendo que se mantiene la vía del reclamo de ilegalidad, que de todas maneras es un poquito restrictivo, pero me preocupa más la primera pregunta que hice, que siento que no fue muy bien respondida. Y quiero hacer el énfasis para que todos entiendan acá. ¿Cuáles son las facultades que se le están dando a este organismo? Primero, facultad reguladora, o sea, puede dictar normas. Facultad interpretativa de ley,
O sea, es el organismo que tiene la atribución de interpretar oficialmente lo que establece esta ley, la que salga en el fondo. Facultad fiscalizadora, además. Y además facultad sancionadora y después rol de difusión comunicacional, en el fondo. Son muchas facultades, es bastante potente. El ministro Marcel lo comparaba con la superintendencia. Si tú te fijas, la superintendencia, en general la razón de ser de las distintas superintendencias que tenemos es que o son servicios prestados directamente por el Estado, o son servicios licitados por el Estado, o son monopolios naturales. Y un par de cosas en el fondo bien específicas como medio ambiente, quiebras, que son cuestiones donde hay un interés público muy relevante. Si ese es el argumento, me gustaría escucharlo en el fondo de que hay un interés público muy relevante en cómo se maneja la información y que eso justifica un órgano a la altura de una superintendencia, porque a mí por lo menos no me convence aún. Entonces me gustaría saber en el fondo qué otras opciones se han evaluado, cuáles son las distintas posibilidades de organismos públicos, más enfocado, por ejemplo, a regular y que sean exclusivamente los tribunales quienes interpreten la norma, como ver en todo el resto de las cosas. ¿Por qué sacamos esto de la esfera de lo común del resto de los temas? Me imagino que hay una razón en eso, y si hay tanta transversalidad en cómo se redactó este proyecto de ley, por algo será. Entonces me gustaría saber cuáles son esas razones para que un poco también entendamos que no deberíamos normalizar que se creen servicios públicos para todo. Exacto. Eso. Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. Miren, como no sé si van a haber más palabras, quizás esta va a ser la última ronda de cierre. El diputado Soto me ha pedido poder puntualizar una pregunta o complementar más bien algo que creo que mencioné yo. Diputado Soto. Sí, básicamente, un poco para orientar el debate, yo creo que es bueno mirar esto. Está apagado su micrófono, diputado. Un poco para ir configurando el debate de este proyecto de ley, creo que es bien interesante mirar el Consejo para la Transparencia. Yo creo que esto es muy similar al Consejo para la Transparencia, que tiene todas estas facultades que ha mencionado por su intermedio, presidenta, el diputado Sepúlveda, Sánchez, perdón. También tiene el mismo sistema de nombramiento de sus integrantes del Consejo Directivo y remoción que ha mencionado el diputado, algunos diputados, y creo que es bien orientador del debate que podamos tener, porque ahí hay un marco muy similar, no idéntico, pero muy similar. Pero sin prejuicio de eso, Presidenta, yo quisiera complementar una pregunta que me parece que es bien relevante que hizo usted respecto al sistema de sanciones, porque los que vulneran las protecciones de los datos personales no son particulares ni una persona de un hijo vecino, digamos, son grandes transnacionales que por la vía de estos mecanismos de Big Data, inteligencia artificial, van acumulando estos datos y los mal utilizan. Y a veces se trata de transnacionales que son más grandes que algunos estados y tienen más poder y tienen más dinero. Entonces, ¿cómo este proyecto de ley va a establecer sanciones proporcionales que tengan capacidad de disuadir respecto de organismos muy grandes? La diputada Cariola ha mencionado que las multas no pueden tener montos fijos, eso es bastante evidente, porque un monto fijo que puede ser alto para una persona natural, para una de estas transnacionales no es nada, y no se compara con el beneficio de vender estos datos. El costo asociado, lo incorporan dentro de los costos fijos. Tiene que haber una relación con las facturaciones, con los beneficios que ellos obtienen. Y me gustaría, ¿cómo están pensando un sistema sancionatorio robusto, no testimonial, que sea capaz de disuadir, que sea capaz de disuadir precisamente a los potenciales infractores de esta ley? Eso, Presidente. Gracias, diputado Soto. Entonces le ofrezco la palabra, ministro Marcel, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Vamos a invertir ahora el orden con el ministro Jackson. Por favor. Yo me quería referir específicamente al tema presupuestario que se preguntó. Hay aquí un informe financiero sustitutivo que se presentó a fines del año pasado y que por lo tanto requiere pocas modificaciones para actualizarse. Pero básicamente este informe financiero lo que señala es que los costos en el costo fiscal en el primer año de funcionamiento sería de 1.721 miles de millones de pesos, o sea, 1.721.000.000.
No. 1.700 millones. Ah, 1.700 millones. 1.700 millones. ¿Ah? Eso incluye una parte de inversión inicial, que es del orden de los 450 millones, y ligado a eso, una conformación de su dotación, que se estima en 30 funcionarios, que el primer año incorpora 19 y el resto al segundo año. Entonces se va combinando, ¿cierto?, una inversión inicial con una dotación menor y después se va completando esa dotación, con lo cual el costo en régimen sería de 1.660 millones de pesos. Okay. Eso incluye también las dietas de los consejeros y otros temas. De modo que si tuviéramos que actualizarlo el día de hoy, probablemente tendríamos que aplicar el reajuste del sector público, pero en fin, eso ya da más o menos un orden de magnitud respecto del tamaño y el presupuesto de esta... Perdón, ministro, ¿cuánto dijo que costaba el mantenimiento habitual? ¿El funcionamiento habitual? El funcionamiento en régimen. En régimen, sí. Las remuneraciones, los costos de funcionamiento, 1.660 millones de pesos. Anuales. ¿Y los 30 funcionarios de entrada? No, la dotación, si la dotación en régimen es de 30 funcionarios y comienza con 19 y luego se completa en el segundo año. Con eso, bueno, quizás lo único otro que quisiera agregar, Presidenta, es que entre las instituciones fiscalizadoras, es cierto, como señala el diputado Sánchez, que la superintendencia en particular, muchas de ellas regulan sectores cierto, en las cuales el Estado fija tarifas, como es el caso del agua potable, la electricidad, etcétera, pero también regula instituciones en cuyo funcionamiento está involucrada la fe pública, como es el caso de los bancos, las sociedades anónimas, etcétera. Entonces, creo que esto pertenece mucho más a ese segundo ámbito de regulación o de supervigilancia. Lo tercero que quisiera mencionar es que en lo que se refiere a la protección de datos en el sector público, hay que recordar siempre que en el sector público, a diferencia del sector privado, hay sanciones específicas a los funcionarios por mal uso de la información. Entonces ahí ya existe una norma y lo que vendría a hacer esta agencia es asegurar que los procedimientos y los controles se produzcan en los servicios públicos y que los servicios públicos tengan sus propias normas internas para asegurar la confidencialidad de los datos. Por ejemplo, simplemente para dar un ejemplo que me toca más de cerca, en el caso del Banco Central, que usa grandes bases de datos para fines estadísticos, hay todo un procedimiento que implica despersonalizar todos los datos, se reemplaza todos los root, qué sé yo, se reemplaza por números ficticios, y es con eso con lo cual se trabaja, y ese es el primer paso en cualquier manejo de base de datos. Así que con eso, Presidenta, lamentablemente yo me tengo que ir al Senado, no me voy a arrancar ni de esta comisión, ni de la prensa, y quisiera mencionar que yo estoy casado con una periodista, y mi señora se llama casualmente Pamela. Así que tengo una Pamela que se preocupa mucho más que cualquiera de asegurar que tenga una relación lo más respetuosa con la prensa, así que así lo seguiré haciendo. Ok, muchas gracias, ministro. Entiendo que el ministro Jackson se queda para responder las otras preguntas, le agradecemos su presencia y también evidentemente vamos a estarlo invitando también a la tramitación de otros proyectos que pondremos en tabla más adelante. Muchas gracias, diputado, ministro Jackson. Muchas gracias, Presidenta. Algunas consultas que salieron también adicionales. Anotamos acá y vamos a revisar, diputado Longton, los cruces que pueden haber con el proyecto de inteligencia, pero como bien mencionaba el ministro Marcel, este es un proyecto que permite tener una base y un marco de entendimiento para todos los proyectos que posteriormente utilizan datos. Entonces, es verdad que se han tramitado antes proyectos y han salido leyes que hacen referencia a datos, pero sin el sustento de un proyecto que permite tratarlos de manera consistente. Anotamos también el tema de la remoción y eventualmente mayores requisitos para la nominación. Lo anoto como algo que podrían eventualmente caer en el espacio de indicaciones por si es que hay mejoras. Respecto a la vigencia,
al final en los transitorios es bastante claro, es una de las páginas, en la última página del comparado, tenemos que el proyecto entra en vigencia, o sea, lo dispuesto en los artículos 1º y 2º entran en vigencia después de los 12 meses, o sea, el primer día del 13º mes. Es decir, un año para que entre en vigencia, y las bases que hayan sido constituidas antes de la vigencia de la ley tienen hasta 18 meses para actualizarse. O sea, tienen la capacidad 18 meses para ponerse en norma, y al mismo tiempo, para resguardar los derechos de los titulares y de las titulares, desde el mismo minuto en que entra en vigencia, pueden ser reclamados por sus titulares. Los reglamentos establecen 6 meses y 2 meses antes de que entre en vigencia se tienen que hacer los nombramientos para constituir el Consejo, ¿no? Y que de esa manera pueda estar activo al momento de la entrada en vigencia. Respecto a las instituciones públicas, además de lo que mencionaba el ministro Marcel, todo el título 4 regula el cómo deben hacerse el tratamiento en los órganos públicos, que tiene algunas excepciones, como por ejemplo, efectivamente el registro civil u otros organismos mantienen datos, crean datos, y esos datos tienen que poder interactuar entre las distintas instituciones, o si no, por ejemplo, otro de los objetivos, por ejemplo, de transformación digital, de ventanilla única y de un montón de aplicaciones, de alguna manera, que el Estado tiene para facilitar los servicios públicos a la población, serían mucho más difíciles. Lo que siempre se ha mencionado, esto de que en una institución del Estado te pidan documentos que tiene otra institución del Estado y que no estén interconectados, bueno, requiere un manejo mucho más fluido de los datos, pero con estándares para que eso no salga hacia otros lados y tenga ciertos límites. Eso es algo que en general no es sencillo de regular, pero que acá se logra el equilibrio. Lo podrán revisar en el título 4, y si es que hay alguna observación, mejora que ustedes detecten, nosotros felices de poder incorporarla. Eso está claro desde el artículo 20 al 26, y respecto a las infracciones y sanciones, bueno, todo el título 7º, como lo advirtieron, como lo vieron, regula las sanciones que van desde las pecuniarias también hasta las suspensiones temporales, claro, y por reincidencia, de las funciones de eventualmente algún servicio. Entonces, no. Yo entiendo que no hay delito. Bueno, son pecuniarias No. y de suspensión de servicio. Y hay un proceso indemnizatorio. Claro. Exacto. También hay un título que es respecto a las responsabilidades civiles. Entonces, podemos revisarlo, pero si quieren podemos hacer, por así decirlo, ejemplos, porque a veces uno puede creer que una norma puede ser poco o puede ser mucho, pero podríamos traer para la próxima discusión el ámbito de aplicación. Ustedes digan, no, ya, ¿qué pasa si es que tal empresa, una gran corporación, hiciera qué tipo de delito para saber si es que esa proporcionalidad se ajusta o no? O sea, yo creo que se puede hacer un poco de ejercicio y podemos traer experiencia comparada respecto a las sanciones para que efectivamente sea un elemento disuasivo. Perfecto. ¿Disuasorio? Sí, disuasivo. De tal manera de que podamos hacer que esto no se incorpore en la estructura de costo y siga manteniendo la vulneración de los derechos de los titulares sin una resistencia. O sea, la idea es toda la contraria, así que si es que pudiéramos encontrar evidencia que no se está cumpliendo con las sanciones que se están estableciendo, nosotros lo que nos interesa es que sí cumplan ese objetivo. Por lo tanto, si es que hay alguna sugerencia de mejora, felices de poder discutirla. Sí, quizás se puede. Sí, el ministro Grau tiene la palabra, ministro. Entiendo que tiene levantada la mano. Sí. Sí, algo muy breve. Muchas gracias, presidenta. Yo comparto lo que han señalado el ministro Jackson y el ministro Marcel. También comparto, encuentro bien interesante algunas de las preguntas y comentarios que se han hecho, entonces quiero referirme de manera general a algunas de ellas. Y bueno, primero, como no intervine con anterioridad, quiero señalar que me parece un proyecto muy, muy importante. La información es poder y también es posibilidad de hacer negocio, ¿no es cierto?, de forma indebida, y eso debe ser regulado. Respecto a los comentarios que se han dicho, comparto que hay que estudiar con mucho cuidado desde un punto de vista económico los montos de las sanciones para efectos de que efectivamente sea disuasivo, y quiero referirme con un poquito más de tensión a la posible tensión que puede existir entre el uso de este tipo de datos, digamos, para el bien común versus el uso de este tipo de datos para fines particulares
que contradicen el interés de la persona que pasó esos datos en su minuto, que creo que es justamente el espíritu de lo que quiere hacer esta ley. Respecto a eso, lo primero que diría es que esto en parte lo dijo el ministro Marcel. La mayoría de las veces que se utilizan datos de este tipo para efectos de políticas públicas y discusión de políticas públicas se requieren de forma estadística, es decir, basta que los datos se puedan utilizar de forma innominada para poder cumplir su propósito. Eso no es así cuando se utilizan la mayoría de las veces para efectos de hacer negocio, en la que interesa quién es la persona y cómo llegar a esa persona para eventualmente transmitirle una información o incluso cambiar una conducta de esta persona. Entonces, el ministro Marcel daba el ejemplo del Banco Central y así uno puede encontrar otros ejemplos de ese tipo. Entonces hay una diferencia de propósito. Ahora también, y esto lo señalaba el ministro Jackson, y es importante que esta ley mantenga aquello, digamos, el sector público, el Estado, muchas veces sí tiene que utilizar datos privados entre distintas instituciones para hacer bien su política. Déjenme dar un ejemplo que está bien resguardado por esta ley. En el caso del sistema de postulación a colegios, el Ministerio de Educación necesita pedir datos del registro civil para efectos de ver dónde están los hermanos o las hermanas de una persona que está postulando porque tiene preferencia en la postulación. Entonces es un ejemplo en lo que sí se necesita saber quién es efectivamente la persona. Ahí no basta con tener datos innominados para efectos de poder llevar a cabo una política pública. Ese tipo de cosas que tienen que ver con el bien común, a mi juicio están bien resguardados en este proyecto y es muy importante, creo, que en las sucesivas discusiones se siga salvaguardando la posibilidad de esa utilización de los datos. Eso es. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro Jackson. ¿Quería decir algo? Sí. Sí, un último comentario que al final también busca ahondar en el fundamento del por qué un proyecto como este puede ser necesario. Es particularmente por la simetría que se genera. Acá hay una simetría muy grande entre quien recolecta, procesa y ocupa los datos y la persona que es titular de estos datos. Estamos hablando de derechos que se han llamado de tercera generación, por lo tanto son derechos en los que todavía los titulares no han adquirido siquiera la conciencia de que son titulares muchas veces. Esto requiere muchas veces otros procesos, bueno, por algo se llaman tercera generación, porque existen unos que son base, otros que van subiendo como una especie de escala, y estos particularmente por la generación que está hoy día más conectada, la generación más digital, es algo consustancial y se han avanzado en esta corporación y también en el Congreso en general en varios proyectos que han permitido ir generando conciencia respecto a la seguridad a nivel digital, a nivel informático, y particularmente por las y los jóvenes y también las personas que están entrando en los mundos de la tecnología y de la recopilación de datos. Esto es algo súper importante. Si hacemos un paralelo, porque alguien podría decir, ya, el consentimiento es suficiente dentro de este proyecto, y eso es un primer paso, pero el consentimiento iguala esto a una prestación, por así decirlo, de carácter civil. Dos personas se ponen de acuerdo y uno dice, ok, te doy mi dato, ¿y para qué? Para obtener un beneficio, por ejemplo, en un por ejemplo, sistema, o que me dé descuento en la farmacia, o por ejemplo, yo tengo una aplicación que es gratuita, como decía la diputada Cariola, la presidenta, pero que después empieza a generarme o propaganda o un montón de cosas que quizás yo inicialmente no sabía, y ese tipo de cosas, al no tener titulares, hay una simetría bastante grande. Entonces el consentimiento por un lado, pero la simetría por otro. Alguien podría decir que el derecho laboral se funda también en esa simetría, ¿no? Hay un contrato civil entre dos partes, pero hay una tutela, o sea, hay una vigilancia de la tutela de ciertos derechos que no debiesen ser sobrepasados por la mera voluntad de las partes. Este proyecto busca en parte iniciar un debate respecto a la economía digital, a la relación en el entorno digital y a la gran asimetría y exponencial asimetría que existe entre las partes al momento de ejercer el cambio de conducta. Esto se ha visto en el ámbito político, en el ámbito económico, y por lo tanto, para que las personas puedan tener mayor autonomía y mayor libertad, existe el campo de protección de estos derechos. Alguien podría decir, con algo de razón, de que esto se funda en ciertas ideas de tutela que podrían asociar al paternalismo. En el caso de este proyecto, lo que se busca es crear una agencia que lo que permita es establecer un marco general
donde las personas tienen acceso a ciertos derechos respecto a la titularidad de cierta información que se va recolectando por medios digitales, y por lo tanto también establecer sanciones y medidas que permitan equilibrar esta relación que hoy día es absolutamente asimétrica. Entonces nosotros, a la pregunta de si es que creemos que es necesario o no, la respuesta es tajantemente sí, creemos que es necesario. Y lo que podría ser eventualmente una acción a través de tribunales lo haría prácticamente inaplicable en la práctica, si es que fuese solamente en el ámbito de tribunales el poder ejercer esta protección de los derechos de quienes son titulares. Porque son muy masivas, muchas, y de manera muy reiterada, casi cotidiana. Por eso que creemos necesaria el establecimiento de una institución. Gracias, ministro. El diputado Benavente había solicitado la palabra. Ya no. Entonces, diputado Inter. Sí, ministro, bueno, muchas gracias por venir. Qué interesante la discusión. Quería comentar que para tener una conversación eficiente en las sesiones que siguen con respecto a esto, sería bueno que pudiésemos conseguir o que pudiésemos invitar a personas o ustedes mismos desde el gobierno a traer números acerca de funcionamiento, ganancias y costos de las empresas que podrían incurrir en las prácticas que esto sancionara. ¿Por qué? Porque todo tipo de multas y sanciones tienen como objetivo una prevención general negativa que diga que cometer una determinada acción, que los beneficios de cometer una acción sean menores a los costos de cometer esa acción. De eso se trata cualquier multa y sanción. Pero obviamente que el cómo establezca uno una multa y una sanción y la cuantía va a determinar si es que son costos absorbibles, si es que el beneficio es más grande, y eso puede hacer que todo esto sea ineficiente. Entonces, solo vamos a poder saber si es que nuestras sanciones son efectivas, si es que las sanciones que estamos haciendo persuaden realmente, si es que vemos cuáles son las cifras y cuáles son las ganancias que se pueden obtener infringiendo esta normativa. Sí. Muchas gracias. Ministro, no, ya. Bueno, lo que nos quedaría es poder resolver. Tenemos, la semana pasada acordamos a una persona que solicitó poder venir a exponer, ¿no? Están buscando para poder recordar el nombre. Tenemos también la incorporación de la solicitud del día de hoy del señor Daniel Álvarez Valenzuela, profesor asistente del Departamento de Derecho Comercial de la Universidad de Chile, que también ha solicitado explícitamente, y también, que me parece una mirada interesante la que se puede recoger de esto, correos electrónicos de la Asociación Chilena de Empresas Tecnologías de Información, AG-ACTI. Ellos han solicitado también. Entonces, yo quisiera proponer que para la próxima sesión en que veamos este proyecto, porque probablemente las próximas 2 sesiones, al tiro entrego la palabra, vamos a tener que tener algunas interrupciones de la tramitación, en vista de que además en la cuenta de hoy nos ha llegado el oficio de la corporación planteando, informando el acuerdo de comité que acordaron de que la Comisión de Constitución pueda recibir en audiencias públicas a solicitud de un comité del Partido de la Gente a quienes formarán parte de la propuesta que corresponde efectuar de la Cámara de Diputados en relación a los ministros del Tribunal Constitucional. Entonces, eso es una obligación que también tenemos que hacer. Yo estaba planificando poder destinar al menos la primera media hora o 40 minutos de la próxima sesión, que es el día martes, y tratar de compatibilizarlo además con las audiencias. Entonces quisiera que pudiéramos ver, porque tampoco la idea es que tengamos tantas audiencias, que focalicemos bien los esfuerzos de audiencia, si hay audiencias, pero que caractericemos en que ojalá podamos tener expertos, académicos y también empresas relacionadas que yo me imagino que van a tener también la disposición. La diputada Giles y el diputado Soto tienen la palabra. La diputada Giles. Gracias, presidenta. Durante la legislatura anterior hicimos un extenso y largo petitorio, me refiero, no fue fácil, para que se considerara siempre que hubiera audiencias de especialistas, de expertos, se consideraran mujeres. Si vemos la experiencia de esta comisión, en muy extraños casos, particularmente cuando se trata de temas constitucionales o temas de los que se llaman de mayor nivel de la gran política, no existen invitadas mujeres. Las mujeres no somos expertas a los ojos de esta comisión, por lo menos no lo éramos hasta el periodo anterior. Y con las demás parlamentarias que habitábamos este espacio, generamos una discusión sobre ese punto y finalmente abordamos a una lista que le fue entregada a la Secretaría
de todo tipo de expertas mujeres en los temas más diversos. Por lo tanto, me gustaría pedirle, Presidenta, si pudiéramos retomar esa línea de trabajo, sin duda, y hacer obligatorio que asistieran expertas como prioridad cada vez que tocáramos cualquier tema. Gracias, diputada Giles. Yo estoy completamente de acuerdo con el punto. Creo que debemos revisar. De todas formas, ya como comentaba, hay 3 solicitudes, de las cuales a mí me parece adecuado que esta comisión pueda tener al menos acceso a la información dentro de la organización de los tiempos, evaluar si es que todas las recibimos en audiencia o algunas les pedimos también que puedan enviar, si es que se repiten áreas de acción, su aportes por escrito. Diputado Soto. Gracias, presidente. Mire, presidenta, perdón. Respecto de esta programación de debate, en esta comisión habitualmente se tienen muchas urgencias respecto a proyectos de ley y generalmente las dos audiencias ordinarias que tenemos, sesiones ordinarias, martes y miércoles, no alcanzan para poder despachar nuestros proyectos de ley de la manera apropiada. Entonces, es muy regular que los días lunes en la mañana, de manera presencial o telemática, se pueda, sobre todo, tramitar y debatir los proyectos que son más complejos, para invitar a todos los académicos que vengan a Valparaíso. Por vía telemática ellos pueden exponer, y se utiliza bastante bien el tiempo, y sobre todo se escucha a todos los expertos académicos, académicas, e interesados en los proyectos de ley que son complejos como este. Entonces yo le sugeriría, Presidenta, que una vez que le coloque, me imagino, urgencia a este gobierno, que es la única lectura después de ver la presentación por 3 ministros, es que podamos programar los días lunes en la mañana para que los parlamentarios puedan participar de alguna de las dos maneras, y sobre todo los expertos puedan exponer acá, Eso en el tiempo ha sido muy útil y le ha dado la participación y las audiencias necesarias para poder tener un buen proyecto de ley. Dicho esto, también advierto que yo voy a hacer una propuesta de unos 4 o 5 académicos y académicas, muchos de ellos participaron también en el Senado, que creo que son de mucha utilidad para ilustrarnos sobre aspectos que nosotros no conocemos, por ejemplo, la aplicación de estas normas en otros países donde sí aplican sanciones, y ver de qué manera han resuelto estos problemas que para nosotros son nuevos. Okay. Presidenta, eso. Gracias, diputado Soto. Diputada Catalina Pérez. Presidenta, sí. Bueno, primero me parece de suma relevancia lo que señala la diputada Giles respecto de las expositoras. Y desde esa perspectiva creo que hay 2 organizaciones que sin duda debiésemos escuchar. Está por un lado derechos digitales y por otro lado datos protegidos. En ambos casos creo que podremos ojalá contar con expositoras mujeres de ambas organizaciones para escuchar las propuestas. No sé si habrá plazo para la presentación de invitaciones, de invitados para la tramitación de este importante proyecto que creo que es de suma relevancia, digamos, en términos del debate. No sé si va a contar o no con urgencias por parte del Ejecutivo, pero entiendo que al menos en términos de prioridad política así se está considerando, y no puedo sino compartirlo. Así que preguntar por los plazos si es que van a existir, y al menos que se consideren estas 2 invitaciones desde ya, sin prejuicio de las que podamos solicitar en el futuro. Gracias, diputada. Diputado Winter. Sobre el punto. No, estaba Winter y Longton, perdón. Qué interesante, se puede analizar ahí algo. Que fue al revés, sí. Perdón, diputado Winter. Muchas gracias, presidenta. No, con respecto a la solicitud del diputado Soto, yo diría que la afirmación con 2 sesiones no alcanza para el trámite de la comisión. Puede ser correcta, lo más probable es que vaya a ser correcta, pero yo no lo establecería a priori un tercer día de manera definitiva, sino que esperaría el momento en que, digamos, no estamos dando abasto y entonces pasamos al tercer día, no antes. Gracias, diputado. Diputado Longton, le ofrezco la palabra. Era exactamente lo mismo, ¿no? Presidenta, lo mismo? Bueno, no, sobre el punto del medio de la diputada Giles y la diputada Pérez, podríamos partir considerando las competencias, y obviamente que también tiene mucho que decir con respecto a este proyecto, para invitar a la presidenta del Consejo para la Transparencia, independientemente de que es mujer además. Independientemente de las organizaciones y agrupaciones, pero creo que el Consejo de la Transparencia nos puede marcar también el rumbo respecto de, sobre todo, de la creación de la agencia y de las competencias que va a tener este nuevo órgano, presidente. Así que me parece que sería
como primer invitado, una cosa muy buena. Eso. Gracias, diputados. Bueno, miren, yo les hago la siguiente sugerencia. Yo comparto lo que dice el diputado Inter, vamos a evaluar cuando sea meritorio el poder tener un día más si es que fuera necesario. Yo no tengo la facultad de poder citar sesiones especiales, voy a hacer uso de ello cuando se requiera. Sin embargo, en principio, lo que yo propondría a propósito de la solicitud de la diputada Catalina Pérez es que nos pongamos un plazo para poder recibir propuestas de invitados e invitadas. Yo voy a hacer revisión con la Secretaría del listado de expertas que hizo referencia a la diputada Giles para ver también si alguna de ellas cumple con algunos de los elementos que puedan ser aportados a esta comisión. Y si me parece, y por lo mismo me interesa que también todos los sectores puedan hacer llegar sus propuestas de invitados. Ahora, lo que sí, yo voy a organizar, si ustedes me mandatan, con la Secretaría vamos a organizar las audiencias y también vamos a ver que las audiencias sean diversas respecto del tipo de exposición y aporte que puedan hacer en la materia, y vamos a hacer una propuesta de quiénes podrían venir presenciales para que tampoco nos tome tantas sesiones las audiencias y podamos iniciar la tramitación. Es un proyecto largo, tiene hartos elementos, el Ejecutivo, yo no sé si están pensando en un plazo para ingresar indicaciones, le pregunto al ministro Jackson respecto de eso, porque sería importante también, si nos pudieran, cuando lo tengan resuelto, al menos informar sobre el tema de los tiempos para poder ingresar indicaciones, pues eso también nos podría ayudar a poder dar inicio a la tramitación. Propongo que nos tomemos la semana distrital para que de aquí al otro lunes de la semana subsiguiente podamos tener ya el listado de organizaciones, personas, expertos y expertas que puedan exponer respecto de este punto, y yo me comprometo a tener la relación directa con el Ejecutivo para poder informarme de los tiempos que el Ejecutivo pueda tomar respecto de este proyecto de ley y su tramitación, que todos coincidimos que es importante y que la queremos seguir llevando adelante. Así que si les parecen esos acuerdos, los tomaríamos ahora. Y sí, perfecto, tomamos el acuerdo. Sí, diputado Soto. Sí, presidente, que antes que usted asumiera la presidencia de esta comisión, se planteó al diputado de la Vaca, no recuerdo quién lo propuso, pero va a visitar Chile el presidente de la Asociación Europea de Protección de Datos, el apellido Giancarelli, está colocado ahí. Está colocado ahí para que pueda tener preferencia, porque viene precisamente, sus labores es impulsar que los países asuman estas regulaciones. Sí, y va a venir el cambio de mando, parece. Pero es una autoridad a nivel mundial que vale la pena escucharlo. Y yo lo advierto para que lo podamos incluir en su momento. Sí, de hecho la semana pasada nosotros recibimos la solicitud de Bruno Giancarelli, es la persona que acordamos que íbamos a recibir, así que para este proyecto era el único invitado que teníamos hasta ahora se han sumado los dos que han solicitado, Daniel Álvarez y también la Asociación Chilena de Empresas y Tecnología, y además las propuestas que se han hecho, ¿cierto?, por parte de la diputada Catalina Pérez, que ya las ha puesto sobre la mesa respecto de derechos digitales y datos protegidos, las organizaciones, y bueno, y estaríamos, y Consejo de la Transparencia, y esperaríamos entonces las propuestas de aquí al próximo lunes. Ministro, vamos a esperar de aquí al próximo lunes, que creo que es lunes 4, recibiríamos las propuestas para poder cerrar el listado de invitados y hacer una propuesta de coordinación a la comisión, ¿sí? Hasta el lunes 4, lunes incluido, ¿ya? Eso, acordado. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.